Muy bien, chicos, pues ya empecé a grabar. Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con sistema respiratorio. Espero que podamos terminar con lo que tenemos que ver de la anatomía y que podamos avanzar en la mecánica respiratoria. ¿Sale? Entonces, lo primero que quiero aclarar es que le subí una práctica de pulmón. Como si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, es una práctica muy sencillita que necesitan básicamente un par de globos, necesitan una botella de, eh, de, de 2 litros de plástico y pueden utilizar bolsas o pueden utilizar guantes, ¿sale? Ahí están las instrucciones y bueno, yo sé que en estas condiciones pues es muy difícil trabajar en equipo, pero pues no voy a cerrarme a la posibilidad de que lo puedan hacer, ¿sale? Ya ustedes verán si se pueden organizar y si no se pueden organizar también está bien. La cosa es que se la subí desde ahorita porque quiero que la entreguen el día, si no mal recuerdo, les dije el día 19 de este mes para que pues tengan tiempo de conseguir el material y que puedan armarla y resolver las preguntas que se les ponen. Esa es la idea de la práctica. Ahora, nos quedamos viendo la parte de anatomía y llegamos, digamos que vimos anatomía de vías aéreas superiores y empezamos a ver vías aéreas inferiores, pero no llegamos a pulmón. Entonces, bueno, les puse 2 preguntas, que son preguntas que vienen justamente en el libro de Mariev, que es de donde les pedía que revisaran, y justamente bueno, ahorita nada más Fernando me ha puesto las respuestas, ¿sale? No, este trabajo de clase no es algo que yo les vaya a calificar como las tareas y eso, pero pues sí me interesa saber que pues están trabajando y sobre todo que puedan ir haciendo las lecturas y aprovechar para poderse otra vez poner en modo Morfo 2, ¿sale? Entonces, les preguntaba cuál era la razón por la que hay que darle preferencia a la respiración nasal sobre la respiración por la boca. Bueno, y básicamente es correcto lo que nos comentó Fernando. Es muy importante que recordemos que cuando entra el aire por la nariz tenemos toda una serie de pasajes, ¿sí?, que hacen que el aire se caliente y se humedezca. Y esto es muy importante para que pues no tengamos tanta irritación en las vías aéreas tanto superiores como inferiores. Todos sabemos que cuando nos toca respirar aire muy frío y que este proceso de calentamiento o es muy frío y seco, este proceso de calentamiento puede ser insuficiente y después tenemos ardorcito en la garganta y eso permite generar condiciones en las que pues haya una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias, ¿sale? Entonces, una de las cosas que es muy importante es aprender a respirar bien. Si ustedes alguna vez se han dedicado a hacer natación, por ejemplo, van a ver que una de las primeras tareas que tenemos que hacer es ir coordinando las ventilaciones, o sea, las inhalaciones, con el momento que sacamos la cabeza del agua. Si no lo hacemos así, bueno, pues tragamos agua, ¿no? Y nos medio ahogamos. Entonces, es muy importante hacerlo y es muy importante también en los deportistas de alto rendimiento que lo vayan haciendo y ya verán que algunos deportes se les explica a cómo hacer, cómo jalar aire por la boca y entonces ya no es tan incorrecto. Si han practicado yoga también van a ver
que ¿por qué digo que no es tan incorrecto? Es porque aunque no va a haber este proceso de calentamiento y humectación del aire, lo que va a pasar es que van a poder meter mucho más aire con menos esfuerzo, porque pues, el diámetro de nuestra cavidad oral contra los de la nariz, pues es mucho mayor, y entonces eso hace que haya menos resistencia del aire. Recuerden que este concepto de resistencia del aire es muy importante y lo vamos a retomar. Por eso, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del asma, decía como disminuye la luz, aumenta la resistencia y por eso se oyen las sibilancias y por eso se genera la disnea? ¿Sale? Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Quién me recuerda cuál era la segunda pregunta? Ah, la de los cilios. La tráquea está recubierta por un epitelio ciliar simple. Y esto es muy importante porque produce moco, ¿sale? Todo el tiempo nuestro sistema respiratorio va a estar produciendo mucosidad, todo el tiempo. Claro, muchas veces nosotros lo notamos hasta que pues nos enfermamos y entonces esa mucosidad es demasiado como para que los cilios la lleven hacia arriba, ¿no? Y entonces no lo podamos tragar. Pasa con la saliva. El problema es cuando ya tenemos mucha mucosidad y entonces ya empezamos a generar flemas, ¿sale? Entonces es más moco y es además más espeso. Y muchas veces vamos a ver que ese moco viene con color amarillento o verde, que ya habla de problemas de infección. Pero si ustedes alguna vez han estado haciendo carne asada, por ejemplo, ustedes recordarán que después de mucho rato de estar haciendo carne asada, cuando tosen, sale la cenicita en la expectoración. ¿Sale? Entonces, bueno, esas son consideraciones importantes. Ahora voy a empezar a compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Supongo que todos pudieron acceder fácilmente al libro, ¿no? El libro está puesto para que tengan todos ustedes un respaldo, un documento en el que puedan acceder fácilmente a la información y no pierdan horas. Yo sé que les encanta navegar en internet y eso, pero nos distrae y hace muy ineficiente nuestro trabajo. Entonces la idea del libro es que ustedes tengan un lugar donde puedan sacar la información, digamos, de una manera mucho más expedita. ¿Sale? Y pues vamos a compartir algunas cosas de ahí, pero primero quiero que revisemos donde nos habíamos quedado. ¿Sale? Entonces, la última diapositiva que habíamos visto de este texto justamente es fue cuando vimos la tráquea. Decíamos que los cartílagos son muy importantes porque esto hace que no sea compresible la tráquea. Si se fijan, no es que el cartílago, que es esta parte que se ve amarillita, rodee por completo, ¿sale? Pero le da suficiente sostén. Esta parte que se ve atrás es el esófago. Claro, hay una diferencia importante. Si ustedes ven el esófago, que no tiene nada de cartílago, es absolutamente muscular, contra que pues sí tiene algo de músculo, pero sobre todo tiene el cartílago. Y aquí se denota que está rodeado por este epitelio ciliado, que yo les había dicho simple, pero es columnar, ¿de acuerdo? Y estos cilios son los que van a estar moviendo la mucosidad. Muy bien. Los pulmones, que son como, digamos, una parte muy importante son como unos órganos muy grandes y que son muy importantes porque ahí es donde se lleva a cabo el intercambio de gases.
¿sale? Pero, pues bueno, por supuesto, habíamos dicho, está dividido, tenemos dos pulmones, izquierdo y derecho, y en el izquierdo podemos reconocer el espacio que queda para el corazón, y esto hace que solamente tengamos dos lóbulos, ¿de acuerdo? Es muy importante esto de los pulmones en el sentido de que están recubiertos por una membrana serosa. La membrana serosa, ustedes se la pueden imaginar. Voy a sacar mi chocolate de mi bolsita. No me lo como, por eso está en una bolsita, porque me dura. Entonces, ustedes se pueden imaginar que adentro, que tenemos, si mi mano es el pulmón, está recubierto por la bolsita. Y ustedes se fijan, no estoy dentro de la, o sea, ahorita nada más les estoy poniendo así. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sale? El asunto es que el pulmón se va a inflar y se va a desinflar. Se va a inflar y se va a desinflar. Pero aquí está la pared muscular de los músculos intercostales y mis costillas. ¿Sale? Entonces, si yo hago así, caliento la superficie de mi mano, ¿sale? Si nos queda todo, eso es la acción clara que hacemos. Hacemos así porque la fricción calienta. Y estamos de acuerdo también que si hay mucha fricción, nos podemos generar quemaduras o perdón, espérame. Y entonces, lo que pasa es que entonces la membrana tiene dos hojas, ¿sí? Estas dos hojas se pegan como tengo pegada mi bolsita, ¿sale? Y entonces, si yo agarro de la bolsita y entonces le hago así, desliza libremente. Pero además, si le pongo una gotita de líquido, y todos ustedes alguna vez han visto que su bolsita se llena con líquido, ¿no? Van a ver que hasta es difícil despegar. Las bolsas cuando están mojadas, humedecidas, da mucho trabajo despegarlas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que primero haya una capa que esté pegada al músculo y otra capa que está pegada hacia los pulmones. Esta se llama parietal de pared y esta se llama visceral de la víscera justamente, y se llama, este tejido seroso se le llama, esta membrana serosa se le llama pleura. Y entonces ya permite el libre deslizamiento, ¿sí? Y entonces, al estarse deslizando de esta manera, ya no hay fricción. Si llega a haber algún problema porque no haya suficiente, haya un problema en la producción de líquido o haya un daño físico sobre el pulmón, entonces puede haber un problema con esta pleura, ¿sale? Vamos a ver más adelante que pues puede, entonces si hace esto, a lo mejor empieza a albergar agua. Puede ser agua, o puede ser sangre, o puede ser aire. Y entonces disminuye el espacio que el pulmón tiene al interior para poderse expandir, ¿sí? Y entonces vamos a ver que hay toda una serie de patologías que están asociadas con daños en la pleura, ¿de acuerdo? Entonces, los bronquios van a estarse dividiendo, como ya dijimos, y se van a subdividir muchas veces hasta llegar a los alveolos. Y entonces aquí vemos los acinos alveolares, no se ven como ramilletes de uvas. Y son muy importantes porque esas uvitas, en la membrana se lleva a cabo el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque fíjense cómo están llenos, o sea, rodeados por los vasos sanguíneos, ¿sí? Por capilares. Aquí podemos ver esto que les estoy diciendo. Los bronquios, tenemos un bronquio principal derecho e izquierdo, ¿sí? Y se van segmentando hasta tener
16 generaciones donde tenemos los bronquiolos y todavía estos se segmentan mucho más para ver nuestros ramilletes de alvéolos y, bueno, esto ya habíamos platicado un poquito, ¿no? Del asma, pero fíjense, no quiero concentrarme aquí, quiero concentrarme en esta imagen de los bronquios. Aquí ya estamos viendo los bronquiolos. Fíjense cómo ya los bronquios secundarios y los bronquiolos no tienen nuestro anillo de cartílago, ¿sale? Están rodeados por músculo, ¿sí? Entonces, claro, eso quiere decir que músculo puede responder al sistema nervioso y producir la contracción o la dilatación. Si ustedes piensan otra vez en sistema nervioso simpático y parasimpático, una de las cosas que hace el sistema nervioso simpático cuando se activa es que produce broncodilatación. Sin embargo, cuando hay una persona que es muy reactiva, puede haber broncoconstricción y entonces, en lugar de que los pulmones, cuando tenemos una descarga adrenérgica, en lugar de que los pulmones aumenten su frecuencia respiratoria y aumenten el volumen de aire que van a estar inhalando, lo que pasa es que tenemos un proceso de disnea y una broncoconstricción, ¿sale? Y entonces por eso algunas personas pueden desarrollar asma, pero es una respuesta que es, digamos, digamos que es diferente a la que esperamos, ¿sale? Vean qué bonito se ve el ramillete de los alvéolos, ¿no? Con sus capilares. Aquí en esta imagen estamos viendo cómo se lleva, cómo se forma el capilar, perdón, el alveolo. Y entonces el alveolo está formado por dos tipos de células, las tipo 1, ¿sí?, que dan sustento, el tipo 2, los fibroblastos y los macrófagos. Estos son muy importantes porque unos van a estar formando, digamos, todo el tejido conectivo que se necesita para dar sustento a las células y otros van a estar formando el mecanismo de defensa, ¿sale? Por supuesto, metemos aire y se meten con el aire a pesar de que tenemos nuestras vellosidades en la nariz, a pesar de que tenemos una gran producción de moco, a pesar de que la producción de moco va acompañada con un epitelio ciliar que va a estar expulsando los excesos de moco y el moco sirve para atrapar partículas, pues siempre puede haber algo que pase, desgraciadamente, pues, y para eso están los macrófagos. Por otro lado, podemos ver en el intersticio, ¿sí?, cómo está mi endotelio. Recuerden que el endotelio está formado por una sola capa, es solo una célula, y entonces aquí lo que vemos es el núcleo de la célula y las prolongaciones de su membrana, ¿sale? Y entonces vemos esto que está aquí es un eritrocito, y entonces podemos ver cómo el eritrocito prácticamente ocupa la totalidad de la luz del endotelio, y esto es bien importante porque fíjense, digamos, si ustedes ven en amarillito, eso es la superficie externa del alveolo. Esto quiere decir que aquí hay aire. Y esta amarillito es una sustancia que le llamamos surfactante. Se llama surfactante y es muy importante porque le da la integridad a los alveolos en el sentido de que les confiere propiedades elásticas. Se expande y se regresa, ¿sale? Entonces, meten aire y se regresa. Si no existe el surfactante, vamos a ver después qué cosas pueden modificar la producción de surfactante. Entonces,
pues le va a pasar como a los calcetines. Se extiende, pero ya no se regresa. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es elástico. Esto es muy importante. Y entonces, esta es la distancia que tiene atravesar el oxígeno que va de aquí hacia acá y que va a llegar al eritrocito, y el dióxido de carbono que viene, ¿no?, tanto en el eritrocito como disuelto en plasma y sale. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya saben, si tienen Solo una alguna... pregunta. Sí, Javier. Llega al alveolo y del alveolo pasa a las células que tienen adentro los eritrocitos. No. Los eritrocitos son células, ¿sale? Pasa a Sí. los capilares sanguíneos, ¿sale? Los capilares sanguíneos están formados por una sola célula de grosor, pues, o sea, no a lo largo, sino a lo ancho. Ok, pasa al capilar. Ajá. Entonces, recuerda, los capilares están formados por, esto es mi mano representa una célula endotelial. Después hay otra célula endotelial que embona. Después hay otra célula endotelial que embona. ¿Sale? Pero eso hace que solamente de grosor tengan una célula. ¿Eso sí les queda claro a todos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, si eso queda claro, nos queda claro también que por aquí, por dentro de mi capilar, pasa sangre. Pero es muy pequeño ese diámetro, tan pequeño que solamente alcanzan a pasar, los eritrocitos miden 7 micras, ¿sale? Entonces, pues esto mide 8, ahí sí. Incluso hay unas partes donde hay algunos capilares donde los eritrocitos pasan hasta medio dobladitos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que hay aquí es sangre. Esta es una de las células sanguíneas, ¿sí? Y los gases tienen que atravesar la membrana endotelial, el intersticio, ¿sí?, y la membrana que forma las células tipo 1, perdón, tipo 2, que se recubren por el surfactante. ¿Sale? ¿Ahora sí quedó más claro? ¿Javier? Sí, profesora. Reina, ¿quieres decir algo? No, profesora, sí, ya le entendí mejor ahorita que lo volví a explicar. Ok. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe, porque recuerden que no los estoy viendo a todos en la pantalla. Entonces, otra vez, esto es lo mismo que les estoy diciendo, nada más que pensado desde las presiones parciales. Recuerden que cuando hablamos de concentración de oxígeno, en realidad estamos hablando la presión parcial de oxígeno que hay y la presión parcial de dióxido de carbono que hay. ¿Sale? El cuerpo, estamos de acuerdo, que está produciendo todo el tiempo dióxido de carbono, ¿sí?, como resultado de la respiración celular. Todas nuestras células, para llevar a cabo sus procesos metabólicos, necesitan en una parte transformar oxidar la glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, todas las células están produciendo dióxido de carbono. Entonces, el cuerpo, los tejidos tienen grandes concentraciones de dióxido de carbono contra el aire, que en principio no debe de tener dióxido de carbono. ¿Sale? ¿Queda claro? Entonces, sí, profesora, hay mayor presión, hay mayor concentración en la sangre venosa de dióxido de carbono que en el aire. Esto es fundamental porque entonces recuerden que los gases se van a mover por difusión facilitada, por difusión simple. Esto significa que van totalmente por gradiente. La única fuerza motriz es el gradiente de concentración. Y es muy importante
porque sabemos que la velocidad a la que se lleva a cabo este proceso depende de la distancia que tengan que recorrer. Por eso me voy a regresar aquí. Es muy importante que esta distancia sea la menor posible. ¿Sale? Okay. Entonces, lo vamos a dejar tantito acá. Me voy a ir a la otra diapositiva que quería enseñarles. Y la hago grande. Entonces, bueno, esta imagen me gusta porque de repente cuando decimos, ay, el pulmón es tejido esponjoso y no sé qué, de repente nos da tejido esponjoso, pero además ahí están los bronquios y además ahí están los bronquiolos y además tiene aporte de sangre y de aporte digamos, vamos a tener sangre arterial y venosa y además sistema linfático. Entonces, esta imagen me gusta porque de alguna manera nos esquematiza y nos permite ver mejor por qué decimos que es un tejido esponjoso, ¿sale? Si ustedes piensan en el hígado, recuerden el hígado, decíamos el hígado es un tejido, es un órgano sólido, ¿sale? No es un órgano cavitario como es el estómago y el corazón, por supuesto, es sólido. Si nosotros lo partimos, si ustedes como nutriólogos piensen en los beneficios que tiene comer hígado, ¿no? Entonces lo ven y es un órgano que lo vamos partiendo y nada más podemos ver claramente por dónde pasan los vasos grandes, ¿sí? Pero en cambio el pulmón sí se ve como esponja, porque tiene muchos espacios aéreos, ¿sí queda claro? Y esos espacios aéreos justamente corresponden a los alveolos. Ahora, otra cosa que quiero que vean aquí es el intercambio de gases solo se va a llevar a cabo, solo se va a llevar a cabo en los alveolos, Todo esto que corresponde a los bronquiolos, a los bronquios secundarios y a los bronquios primarios, no lleva intercambio de gases, ¿sale? El intercambio de gases solamente es aquí. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar de los volúmenes respiratorios. Y vamos a hablar de volúmenes que no cambian y están relacionados con la cantidad de aire que se va a quedar aquí, ¿no? Vías aéreas en donde no se lleva a cabo intercambio gaseoso, ¿sí? Ahora, me voy a regresar a esta diapositiva que es justo la anterior. Vean qué bonito se ve, ¿no? Vean qué bonito se ve. Aquí está, digamos, todos los bronquiolos respiratorios es donde hay alveolos, ¿de acuerdo? Y entonces veamos los alveolos, ¿sí? Vemos cómo llega la sangre, y aquí está puesta, digamos, desde en los colores con los que tradicionalmente asociamos a la sangre pulmonar, rica o pobre en oxígeno, ¿sale? La arteria pulmonar viene con poco oxígeno, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿sale? Pero quiero que se les quede de una vez. La arteria pulmonar viene con poco oxígeno, ¿sí? Y es sangre que viene del corazón hacia los pulmones, llega a los alveolos y aquí se lleva a cabo el intercambio de gases y entonces, claro, cuando la sangre abandona el alveolo, ya sale enriquecida con oxígeno, ¿sí? Y aquí pues ya se puede ver perfectamente el acino de los sacos alveolares. Profesora, ¿puede volver a repetir la arteria pulmonar? Y es que lo dijo muy rápido y ya no alcancé a escribir. No te preocupes, esto se está grabando, ¿sale? Ah, ok. Entonces, más que estén anotando todo lo que estoy diciendo, necesito que se concentren en escucharme. Lo van a tener, ¿sale? Pero de todas maneras te lo repito. La arteria
La arteria pulmonar sale del corazón, lleva sangre del corazón hacia los pulmones. Esta sangre es rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Cuando llega al alveolo, se lleva a cabo entonces el intercambio de gases y se descarga hacia el exterior del alveolo el dióxido de carbono y se incorpora oxígeno. Ahora sí. Entonces, cuando sale la sangre del alveolo, sale cargada de oxígeno y pobre en dióxido de carbono, que no quedan en ceros, ¿ah? Eso es importante. Y ya se incorporan esos capilares a la vena pulmonar. La vena pulmonar que va de los pulmones al corazón. ¿Sí? Muy bien. ¿Verdad que está bien bonita esta imagen? Y claro, aquí además vemos cómo está, nos señalan la pleura, vemos las células que forman este tejido que les estoy diciendo. Eso quiere decir, cuando les digo que es tejido, aunque se los representé con el plastiquito, lo que ustedes tienen que pensar es que esas células necesitan alimentarse y oxigenarse y también, ¿sale? Entonces está muy bonita esta imagen porque también nos permite reconocer, ¿no?, cómo se está alimentando esta pleura, ¿de acuerdo? A ver, entonces, aquí vemos otra imagen de los alveolos, ¿sale? Vemos el capilar, otra vez, vemos el intersticio y las células intersticiales, vemos las células tipo 2, ¿no? Y la sustancia surfactante, ¿de acuerdo? Y entonces, voy a dejar acá, ¿sí? Y les voy a pedir que ahorita revisen lo que hace falta de esta presentación, que es la que le llamé anatomía de respiratorio, que es un par de diapositivas más, ¿sí? Para que con esto cerremos anatomía, ¿sale? Denle una revisión a lo que dice el libro del Marieb para que después la siguiente y vayan leyendo mecánica respiratoria, ¿sale? Para que cuando yo les empiece a platicar de mecánica respiratoria, pues ya más bien tengan dudas y conforme yo vaya avanzando, ustedes ya puedan elaborarlas y hacerme preguntas, ¿sale? Mi idea es ver si logramos acabar mecánica respiratoria el día de hoy para que vamos a una clase retrasado con la programación. Entonces ustedes no se preocupen. La próxima semana vamos a trabajar sobre las lecturas. Todas las semanas tenemos trabajo sobre las lecturas que nos dan 2 clases más para poder terminar nuestros temas, digamos, satisfactoriamente. Además, trabajamos sobre las lecturas y todavía tenemos 2 clases más para hacer la evaluación y poder hacer comentarios finales y un buen cierre. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro? Ahorita lo que quiero es que lean, vean las diapositivas que les marqué y lean del Marieb anatomía y mecánica respiratoria para que podamos ir avanzando. ¿Sale? Sí, profesora. Muy bien, chicos. Sí, profesora. Los veo otra vez. Quedamos a las 2:15. ¿Sale? Ok, profesora. No, 2:15 no, porque nos queda media hora. 1:15 para las 2. ¿No? Quedamos al 1:15 para las 2. Nos volvemos a ver. A las 2, ¿no? Había comentado. Trabajamos. Perdón. Al 1:15 para las 2. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesora. profesora. Oye. Sale, pues.